Diana transformada en gata. Ovidio, la teomaquia y la interpretación de las divinidades egipcias. 1. En el quinto libro de las Metamorfosis de Ovidio, poeta latino del siglo I antes de nuestra era, se desarrolla una singular contienda poética. Las 9 musas y las 9 hijas de Pierio, llamadas las Piérides, se desafían en un concurso de canto. Calíope, la más elocuente de las musas, entona un largo himno en honor a Ceres, que abarca el mito del rapto de Proserpina y, casi de pasada, la historia de la huida de los dioses a Egipto durante la guerra contra Tifón. Es en este contexto narrativo, un poema dentro del poema, donde aparece el verso sobre el gato. El pasaje se encuentra hacia los versos 321 a 331, y en su lapidaria concisión constituye uno de los raros lugares de la literatura latina en que el gato doméstico, llamado felis en latín, recibe una función mitológica de primer plano. El texto latino dice así: Phoibeos delius ales, liber in circum, soror in fele est latonia versa, Venus in pisces. Diana, hermana de Febo, se transforma en una gata. Apolo asume la forma del cuervo, Baco se convierte en un macho cabrío, Venus en un pez, Mercurio en un ibis. La enumeración, rápida y casi telegráfica, oculta sin embargo un procedimiento intelectual de gran refinamiento. 2. La escena pertenece a la tradición mítica de la guerra entre los dioses olímpicos y Tifón, el monstruoso hijo de Gea, cuyo cuerpo se extiende de la tierra al cielo y cuyas 100 cabezas silban lenguas de fuego. Esta lucha, conocida desde los poemas de Hesíodo, es reelaborada aquí por Ovidio con un toque narrativo típicamente alejandrino. Los dioses, dominados por el terror, huyen del Olimpo y se refugian en Egipto, donde adoptan formas animales para esconderse y sobrevivir. La fuente ovidiana no está aislada. Antonino Liberal, en el siglo II de nuestra era, recoge una versión análoga en su recopilación de Metamorfosis. También allí los dioses se transforman en animales durante la guerra contra Tifón. Higino, en su colección de fábulas, proporciona una lista de correspondencias entre dioses y animales que coincide en buena parte con la ovidiana. El episodio gozaba pues de amplia circulación en la literatura mitográfica grecorromana. El detalle geográfico es fundamental. La huida a Egipto no es casual. Egipto era, para los romanos y para los griegos de la tradición helenística, el país por excelencia de las divinidades zoomorfas, es decir, las que tienen cuerpo animal o cabeza animal sobre cuerpo humano. Ovidio aprovecha este lugar común cultural con plena conciencia literaria. 3. El procedimiento intelectual que Ovidio pone en escena se llama interpretatio graeca, o romana, la tendencia a identificar las divinidades extranjeras con los propios dioses, reduciéndolas al panteón familiar a través de sus funciones, atributos y símbolos. En este caso el mecanismo está invertido y convertido en narración. Son los dioses griegos y romanos quienes se transforman en los animales sagrados egipcios, justificando así, en clave etiológica, el aspecto zoomorfo de las divinidades del Nilo. La correspondencia es sistemática. Apolo y el cuervo remiten al papel de Apolo como dios profético, pues el cuervo es su animal sagrado por excelencia en la tradición griega, aunque en el contexto egipcio evoca también algunas figuras divinas vinculadas al aire y a la luz. Baco y el macho cabrío responden a la asociación ya consolidada entre Dioniso y el animal del sacrificio. Mercurio y el ibis es la correspondencia más transparente. Tot, el dios egipcio de la escritura y la sabiduría,
era representado con cabeza de ibis, y la asimilación entre Hermes y Tot era un lugar común de la teología sincrética helenística. Diana y la gata es la correspondencia que más directamente interesa a esta investigación. 4. La elección de hacer que Diana adopte la forma de una gata no es arbitraria ni meramente ornamental. Responde a una coherencia simbólica profunda, que opera en varios niveles de manera simultánea. El primer nivel es el de la caza. Diana es la gran cazadora, la señora de las fieras y de los bosques, quien recorre los montes de noche con su séquito de ninfas y perros. El gato doméstico, y sobre todo el gato en su condición de depredador, silencioso, ágil, paciente y letal, encarna de forma concentrada todas las cualidades del cazador nocturno. No es un animal de manada, como el perro, actúa solo, con una autonomía feroz que lo acerca más al lobo o al lince que a los animales domésticos que conviven con los humanos. El segundo nivel es el de la noche y la luna. Diana es la diosa lunar por excelencia en la tradición romano-latina, pues junto a Hécate y Selene forma la tríada lunar. El gato mantiene con la noche una relación privilegiada que la observación naturalista antigua había registrado con precisión. Sus ojos que brillan en la oscuridad, el hecho de que sus pupilas se dilaten y se contraigan en respuesta a la luz, comportándose por así decirlo como la luna que crece y mengua, eran elementos ampliamente observados en la antigüedad. Plutarco, en su tratado sobre Isis y Osiris, capítulo 63, señalaba explícitamente que los egipcios representaban la luna con una gata, precisamente por esta propiedad ocular. La pupila del gato que se agranda de noche y se estrecha de día parecía reproducir el ciclo lunar. El tercer nivel es el de la correspondencia con Bastet. Esta asimilación es la verdadera estructura portante del pasaje ovidiano. Bastet, llamada Bubastis en la transliteración griega, la gran diosa felina de la ciudad de Bubastis en el delta del Nilo, era una divinidad de extraordinaria importancia en el panteón egipcio, protectora del hogar, de la fertilidad femenina, de la alegría y de la danza, pero también diosa vengadora cuando era ofendida, aspecto este último que la acercaba a su contraparte leonina Sekhmet. Su representación era la de una mujer con cabeza de gata, o directamente la de una gata sentada. Heródoto, en el libro segundo de sus historias, capítulos 59 y 60, describió con admiración las festividades que se celebraban en Bubastis en honor de la diosa, con una afluencia de peregrinos que superaba a la de cualquier otra fiesta egipcia. El nombre griego de la ciudad deriva precisamente del nombre de la diosa. En los textos jeroglíficos, el nombre de Bastet significa la del vaso de ungüento, o según algunas interpretaciones, la de Bast, es decir, la de la ciudad. Para los griegos y luego para los romanos, Bastet era naturalmente asimilada a Artemisa y Diana, ambas diosas de la caza, ambas vinculadas a la luna, ambas dotadas de un carácter doble, benévolo y terrible, que reflejaba la naturaleza ambivalente de la luna misma, que ilumina pero también oculta, que guía pero también engaña. Ovidio, al escribir Soror infele est Latonia versa, realiza un gesto de síntesis cultural elegante y consciente. Diana se transforma en gata porque en Egipto los gatos son sagrados, y en Egipto la gran diosa felina es Bastet, y Bastet es Diana. La metamorfosis no es solo un recurso narrativo. Es una legitimación mítica de toda la tradición del gato sagrado egipcio, narrada por boca de una musa e insertada en la Enciclopedia Universal de las Transformaciones que es el poema ovidiano. 5.
Vale la pena detenerse brevemente en la palabra elegida por Ovidio, felis, en ablativo fele. El latín disponía en este período de dos términos para designar al gato, catus y cata, de origen probablemente semítico o norteafricano, que darán luego las formas romances, italiano gato, español gato, francés chat, y felis o feles, de etimología incierta, quizás emparentado con el griego ailouros, o independiente, pero atestado más antiguamente en la literatura latina. Felis es el término elegido sistemáticamente por la literatura latina clásica cuando se trata de designar al gato en contextos elevados o científicos. Plinio el Viejo usa felis en la historia natural. Virgilio, Cicerón y los autores técnicos prefieren felis. Catus aparece más tarde, en la literatura tardía y medieval, y lleva consigo un sabor más cotidiano, popular y concreto. La elección de Ovidio de usar fele en el verso de la Teomaquia sitúa pues al gato en un registro literario elevado, digno de un contexto épico y mitológico. Este detalle lingüístico tiene relevancia también para la historia de la transmisión del texto. Los comentaristas medievales, al leer felis en un texto ovidiano de gran autoridad, tenían ante sí la legitimación clásica del gato como animal mitológicamente significativo, asociado a una de las divinidades más importantes del Olimpo. 6. El verso ovidiano no quedó confinado a la antigüedad. Konrad Gessner, naturalista y polígrafo de Zúrich que vivió entre 1516 y 1565, autor de la monumental Historia de los Animales, una de las obras enciclopédicas más ambiciosas del Renacimiento, recoge en la sección zoológica dedicada al gato una vastísima cantidad de fuentes clásicas, medievales y contemporáneas. Gessner cita el verso ovidiano entre los ejemplos literarios y mitológicos que documentan la antigüedad de la asociación entre el gato y la esfera divina. Su método enciclopédico no pretende desarrollar una teoría simbólica autónoma. El pasaje se inserta como testimonio filológico, para confirmar que el gato tenía un rango en la cultura clásica que justificaba su tratamiento serio en el marco de una historia natural de los animales. El hecho mismo de que Gessner, el más riguroso zoólogo del siglo XVI, sintiera la necesidad de citar a Ovidio en la sección sobre el gato testimonia hasta qué punto el verso de las Metamorfosis se había convertido en una referencia obligada para quienes escribían sobre el felino en clave erudita. La tradición recogida por Gessner es la de una larga cadena de textos medievales y humanísticos que habían comentado, glosado y amplificado el pasaje ovidiano. Los bestiarios medievales, por su parte, habían ya establecido la asociación diana, luna y gato sobre la base de tradiciones que en parte se remontaban precisamente a este verso, y en parte a fuentes enciclopédicas como Isidoro de Sevilla, quien en sus etimologías describía al gato como animal dotado de vista agudísima en la noche, vinculándolo implícitamente a la esfera nocturna y lunar. 7. Lo que hace históricamente significativo el verso ovidiano no es solo su valor literario intrínseco, sino su capacidad de cristalizar una tríada simbólica, el gato, la luna y la caza, que tenía raíces profundas en el pensamiento religioso del Oriente Próximo y del Mediterráneo antiguo y que tendría una vida muy larga en la cultura europea. En Egipto esta tríada estaba encarnada por Bastet y, en forma más belicosa, por Sekhmet. En el mundo griego y romano era Diana y Artemisa quien portaba los mismos atributos. El gato, animal lunar por excelencia según el juicio de los antiguos, pues Plutarco había teorizado su vínculo con la luna a través de la pupila, se convertía en el punto de contacto privilegiado entre las dos tradiciones religiosas,
Cuando los griegos intentaban comprender a Bastet, miraban a Diana. Cuando los romanos intentaban comprender por qué los egipcios veneraban a los gatos, encontraban en el verso ovidiano una respuesta elegante y mitológicamente coherente. Ovidio, por su parte, no se interesaba por la teología comparada en sentido estricto. Su poema es una obra literaria de extraordinaria sofisticación, que juega con los mitos como si fueran material moldeable. Pero precisamente esta plasticidad hizo que el verso Soror in fele est Latonia versa se convirtiera en un texto fundacional, uno de esos lugares donde la literatura latina había fijado, en forma memorable y canónicamente autorizada, una asociación simbólica que atravesaría los siglos sin deteriorarse. Diana transformada en gata. Ovidio, la teomaquia y la interpretación de las divinidades egipcias.